Capítulo 7. Lingotes de oro, parte 3. Xue Xian se preguntaba si el burro calvo también era un idiota. Incluso después de un pellizco tan fuerte, parecía no entender lo que Xue Xian quería decir. Sabía que Liu Chong seguía mirando la bolsa. Dio la vuelta y volvió a aparecer, de modo que el lado pintado ahora se enfrentaba a Xuanming. Usó sus ojos manchados de tinta para mirar fijamente al burro calvo. Pero un dibujo nunca podría ser tan efectivo como la carne real. Además, llamar adecuadas las habilidades pictóricas de Xue Xian ya sería una exageración, y estaba lejos de ser un maestro. Había algo insuficiente en los ojos manchados de tinta. No podían expresar exactamente lo que quería. El pinchazo realmente había herido a Xuanming. Con severidad miró hacia abajo, inicialmente para dar una advertencia al travieso demonio. Fue sorprendido con la guardia baja por el par de ojos que le miraban fijamente. El hombre de papel estaba tendido boca arriba, mirándole con inexpresivos ojos pintados. Realmente era un espectáculo para los ojos. Xuanming no dijo nada. Xuanming había atrapado algunos demonios y fantasmas en su viaje. En la mayoría de los casos habían sido muy rebeldes antes de que los atrapara, pero luego se habían calmado y se habían vuelto respetuosos y dignos, esperando tranquilamente a trascender. Xue Xian fue el primero en comportarse tan agresivamente después de ser capturado. No tenía ningún sentido de sumisión y parecía no cansarse nunca de crear problemas. Para Xuanming, este demonio era una reina del drama. Podía interpretar todos los papeles de un grupo de teatro por sí mismo. Dejó de estudiar al hombre de papel y extendió los dedos para pellizcarle la cabeza. Lo sacó de la bolsa. Xue Xian se enfureció. «¡Nunca te perdonaré!». Las manos de Xuanming no parecían las de un vagabundo. Sus dedos eran largos y delgados, y limpios, tanto que parecía que nunca habían visto ningún tipo de suciedad. No parecía haber crecido en un templo en las montañas y, por supuesto, no parecía un monje pícaro en absoluto. Se parecía más a un aristócrata consentido. Por supuesto, en ese momento, Xue Xian estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Agarrando al hombre de papel en su mano, Xuanming dio un paso hacia Liu Chong. «Cuando recupere mi cuerpo», Xue Xian pensó, «voy a enviar un rayo para que te golpee todos los días. No me detendré ni un solo minuto». «¿Esta cosa?», Xuanming preguntó a Liu Chong de manera casual. «Juro que te quemaré hasta dejarte crujiente». «Sí». Liu Chong asintió con entusiasmo y volvió a mostrar esa estúpida sonrisa. «¡Deja de sonreír!». Justo cuando el idiota extendió la mano para coger al hombre de papel, Xuanming agitó la cabeza manteniendo una expresión tranquila. «No». «Bien», pensó Xue Xian. Xue Xian finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo. Su tenso cuerpo de papel se soltó de repente y se desplomó en la mano de Xuanming exhausto. Liu Chong seguía mirando fijamente a Xue Xian. Volvió a sentir con la cabeza, aunque parecía muy decepcionado. Este chico era demasiado simple para tener estados de ánimo complicados como tacto o conspiración. Estaba pura y simplemente decepcionado. La gente de poca inteligencia se movía más lentamente que la gente común y carecía de cierta delicadeza, pero lo compensaba con más fuerza, ya sea que estén mirando a alguien, arrastrando las palabras o asintiendo o moviendo la cabeza, siempre lo hacían con vigor. Eran estúpidos, pero realmente podían causar mucho dolor. Mientras Xue Xian yacía tendido sobre la palma de la mano de Xuanming como un fideo, echó otra mirada a Liu Chong. «Ese idiota debe llevar algún tipo de veneno que puede infectar a otros y hacerlos también estúpidos». Le preocupaba que, si lo miraba durante demasiado tiempo, experimentaría un ataque febril de locura y saltaría en las manos del chico él mismo. Entonces estaría realmente en problemas. Pero lo extraño era que el burro calvo parecía aún más tonto que este idiota del pueblo.
No solo no se dio cuenta de la decepción en la cara del chico, sino que dio un paso brusco hacia la casa de este último. Afortunadamente, justo antes de entrar, parecía recordar vagamente las reglas de etiqueta. Asintió con la cabeza hacia Liu Shong. ¿Te morirías si dijeras una palabra más?, se preguntó Xue Xian. Si este idiota de la aldea realmente entendió lo que significa un asentimiento, entonces cambiaré mi apellido por el tuyo. Ni siquiera había terminado su pensamiento burlón cuando Liu Shong entró en la choza él mismo, y luego se volvió hacia Xuanmin felizmente y dijo: «¡Entra!». Estaba tan animado como un niño haciendo su primer amigo. Xue Xian apretó los dientes. «Me callaré y me quedaré aquí». El demonio en la palma de la mano de Xuanmin se retorció durante un largo rato y finalmente se calmó. Liu Shong empujó las puertas entreabiertas, revelando lo que había dentro para que todos lo vieran. Esa enorme pila de papeles amarillos era mucho más grande de lo que Xue Xian había adivinado originalmente. No solo estaba amontonado junto a la puerta, sino que toda la habitación estaba tan llena de ellos que no había ningún lugar donde pisar. El oficial Liu parecía extremadamente molesto. Tan pronto como vio el interior de la habitación de su hijo, se dio la vuelta. No tenía intención de entrar en la cabaña y se quedó solo junto a la puerta mirando hacia atrás en el estrecho camino. Esto fue probablemente una tortura para él. Por un lado, quería que Xuanmin arreglara el Feng Shui en su casa, pero por otro lado, no quería que tal anormalidad dentro de su familia se convirtiera en un rumor en la ciudad. Para cualquiera con habilidades sociales, este sería el momento de retirarse para guardar las apariencias con el anfitrión. Pero este inútil monje no captó la indirecta. Peor aún, ni siquiera miró al oficial una vez. El oficial Liu rebosaba de furia. El oficial Liu podía pararse donde quisiera. A Xuanmin no le importaba. Nada de lo que hizo pudo detener a Xuanmin de entrar en esa habitación. El interior de la cabaña era tan tosco y destartalado como el exterior. No era apta para un niño sirviente, y mucho menos para el hijo mayor del oficial del condado. No había nada más que una mesa para 4 personas, 2 sillas de madera y una cama que, comparada con el tamaño de Liu Shong, era demasiado pequeña. Era un espacio diminuto, tan estrecho como el interior del caparazón de un caracol. Alguien había insistido en poner un divisor en el medio, convirtiendo la parte de la cama y la parte de la mesa en 2 secciones diferentes, lo que solo hizo que todo pareciera aún más pequeño. Todos los objetos dentro de la habitación estaban desgastados y cayéndose a pedazos. Estas eran algunas de las cosas más antiguas, grises y oscuras que alguien había visto. La única pizca de color residía en los lingotes de papel amarillo esparcidos por toda la habitación. Xuanmin tomó uno y lo estudió. Xue Xian, todavía cubierto por la mano de Xuanmin, gracias a su pequeño tamaño, pudo ver la parte inferior del lingote. 3 letras, P, A, P. ¿Qué demonios es esto? Entonces se dio cuenta de que 2 de las letras estaban escritas al revés y que en realidad era una palabra que decía papá. Ahora que parecía un lingote, Xue Xian entendió por qué el padre del chico era tan infeliz. Escribió el nombre de una persona viva en un papel moneda. Eso era básicamente maldecirlo. Pero Liu Shong era tan estúpido que probablemente fue una coincidencia. Pronto, Xue Xian tuvo que tragarse sus palabras de nuevo. Xuanmin recogió más lingotes y todos y cada uno de ellos tenían escritura en el fondo. Las palabras eran igualmente ingenuas y difíciles de descifrar. Sin nada mejor que hacer, Xue Xian las descifró todas. De 7 lingotes, 2 decían PAP, 3 mamá y 2 estaban en blanco. ¿Qué clase de mierda era esto? Pero basándose en los lingotes que Xuanmin había recogido, Xue Xian se sorprendió al darse cuenta de que, aunque Liu Shong era un imbécil, todavía sabía separar sus lingotes en pilas. Los montones de la puerta estaban todos escritos para Pap, así que fueron hechos para su padre, el oficial Liu. Los de la mesa eran todos para su madre.
Los lingotes esparcidos en el suelo no estaban completos y por lo tanto no tenían escritura todavía. Entonces, ¿para quién eran los lingotes de cabecera? Parecía que Xue Xiang no era el único en darse cuenta de todo esto. Xuan Ming echó un vistazo a los lingotes de esta sección y luego se dirigió al dormitorio. Tan pronto como entraron en esa mitad de la choza, una inmensa ráfaga de energía negativa abofeteó a Xue Xiang en la cara, causándole un estornudo. Liu Shang lo escuchó. Miró fijamente al inexpresivo Xuan Ming durante mucho tiempo. Luego, estúpidamente, miró la mano del monje, confundido por cómo el ruido del estornudo podría haber venido de ahí. Pero ni Xuan Ming ni Xue Xian se molestaron en prestar atención a Liu Shang. La ráfaga de energía maligna había sido una desagradable sorpresa. Ambos dirigieron sus miradas a la pila de lingotes junto a la cama de Liu Shang. Frunciendo el ceño, Xuan Ming se acercó y recogió uno. Esta vez, ni papá ni mamá estaban escritos debajo. En su lugar, había un enorme parche de garabatos. Parecía decir algo mucho más complejo que papá o mamá, algo que a Liu Shang le costaba mucho escribir. Xuan Ming cogió otro lingote. Lo mismo, pero uno de los lingotes era ligeramente menos borroso. Mirando más de cerca, Xuan Ming pudo ver parte de la inscripción. Liu. Xuan Ming no sabía mucho sobre la familia Liu. Al ver esto, solo podía pensar en el oficial Liu y sus dos hijos, pero basado en el garabato, no parecía decir Liu Shu, ni Liu Chong, ni Liu Jin. Justo cuando se inclinó para recoger otro lingote, algo salió de la bolsa en su cadera. Esa cosa emitió un sonido de ¡ay, Dios!, mientras caía directamente sobre la pila de lingotes. Al aterrizar en el suelo, comenzó a inflarse como un saco de cuero y de repente se hinchó en la forma de un ser humano completamente vivo. El rostro de esta persona era mortalmente pálido, con pequeños círculos oscuros bajo sus ojos. Parecía un erudito cansado. Era Yan Shining. En vez de preguntarse cómo había pasado de ser un hombre de papel a ser un humano, preguntó: ¿cómo me caí de la bolsa? Viendo que esta aparición no había causado que Liu Shang gritara, Xue Xian también dejó de fingir. Hay demasiada energía negativa. Los fantasmas son atraídos por la energía Yin. Por eso Yan Shining no tenía poder durante el día. Había demasiada energía positiva Yang. La energía Yin de la cabaña de Liu Chong era incluso más fuerte que la del Valle de la Muerte, así que naturalmente había atraído a Yan Shining. Pero a pesar de toda esta energía negativa, Liu Chong seguía vivo. Eso era extraño. Entonces, ¿por qué no te has caído?, preguntó Yan Shining. Xue Xian respondió: no soy como tú, no estoy muerto. Si no estás muerto, ¿por qué estás pasando el rato como un hombre de papel? Yan Shining pensó que este Xue debía estar loco. Si no era un fantasma, eso significaba que tenía un cuerpo. Si todavía tenía un cuerpo, ¿por qué haría tanto para sacar su alma y ponerla dentro de un papel? Tenía que estar loco. Xue Xian se encaramó a la mano de Xuan Ming y respondió: ¿por qué te importa? Cállate y levántate del suelo. El ratón de biblioteca se había transformado en un ser humano de carne y hueso. Aunque todavía se veía tan delgado como una ramita, era mucho más pesado que una. La montaña de lingotes de papel no podía soportar su peso y se aplastó completamente mientras luchaba por mantenerse en pie. Tan pronto como Yan Shining se dio cuenta de dónde estaba sentado, inmediatamente hizo un gesto de disculpa hacia Liu Shang. Lo siento mucho. Mientras intentaba ayudarse a sí mismo, Liu Shang, que había estado parado ahí sin palabras, decidió actuar. Viendo la pila aplastada de lingotes, comenzó a gritar. Empujó bruscamente a Yan Shining a un lado y se arrodilló en el suelo, doblando cuidadosamente cada lingote de nuevo. El idiota tenía más fuerza que la gente común, y el cuerpo de Yan Shining estaba extremadamente débil, así que al ser empujado golpeó el armario de madera. El armario, perturbado, golpeó contra la pared con un sonido de wang dan. Avergonzado, Yan Shining palmó el suelo con vergüenza, tratando de ayudar a Liu Shang a arreglar sus lingotes.
pero se movió con demasiada dureza y de repente emitió un sonido de silbido, retirando su mano. En su palma extendida hacía un nuevo agujero. Yan Shining hizo una mueca de agonía, pero no había sangre. Su cuerpo todavía estaba hecho de papel. Le permitía caminar por el suelo y tocar objetos casi como un humano vivo, pero significaba que era fácil de herir. ¿Hay clavos en las tablas del suelo debajo de este armario? Yan Shining exigió miserable. Volviéndose a Xuan Xian, dijo en voz baja: La próxima vez, si hay una próxima vez, ¿puedes usar cuero en lugar de papel? ¿Qué tal piel humana? Yan Shining puso los ojos en blanco. Sin decir una palabra, Xuan Min movió su dedo y bloqueó la boca de ese demonio Xue para que dejara de decir cosas tan malvadas. Xue Xian permaneció en silencio. Extraño, este calvo tiene un trozo de papel pegado. Cuando Yan Shining se levantó, vio la cosa que le había herido la mano y pareció descubrir algo interesante. Al oír esto, Xuan Min frunció el ceño, recogió sus ropas y se agachó. El armario había sido empujado de manera torcida, y de hecho había un clavo que sobresalía de las tablas del suelo. Con un movimiento de su mano, Xuan Min arrancó otro trozo de tela de la parte inferior de su túnica, y con sus dedos envueltos en la tela de cáñamo, extendió la mano para pinchar el clavo. A medida que limpiaba la suciedad de la superficie, ese objeto comenzó a tener una apariencia más clara. Por el color marrón aceitoso, estaba claro que era un clavo de cobre con 3 crestas verticales talladas en él. Con tanto barro, ese clavo probablemente había estado ahí por 2 o 3 años, pero no se había oxidado en absoluto. Permanecía brillante y luminoso. Claramente no era un objeto ordinario. Y lo más importante, clavó un trozo de papel de aspecto extraño. Xuan Min se acercó y usó la tela para quitar la suciedad del papel. Tal y como él pensaba, era un trozo de papel amarillo. En él, con tinta roja, se dibujó un diagrama complejo. Aunque no conocían el contenido del papel, comprendían su función. Después de un breve momento de confusión, Yan Shining fue y empujó el armario más lejos de la pared, revelando las tablas del suelo. Ocultos por el armario había 3 clavos en total, cada uno con un trozo de papel amarillo. Apuntaban al suroeste, noreste y noroeste. ¿Qué clase de talismán es este? ¿Es de larga vida y buena salud?, preguntó Yan Shining. Una extraña sensación de calor comenzó a entrar en su cuerpo. Esto era extraño. Desde que se convirtió en un fantasma nunca había sentido calor. Estos últimos años se habían definido por un frío duro, como el del invierno, y se había acostumbrado a él. Con el calor repentino se sentía profundamente inquieto. Asustado, se alejó. Aunque Xue Xian quería burlarse de él, su boca estaba siendo bloqueada, así que no podía. Entonces la pregunta que Yan Shining había hecho se quedó en el aire sin respuesta. Finalmente Xuan Min dijo: talismanes de Feng Shui. Xue Xian puso los ojos en blanco. ¡No! ¡Mierda! Todo el alboroto en la habitación había hecho que el oficial Liu se impacientara. Cansado de mirar fijamente al estrecho camino, llegó a la puerta. Maestro, ¿se ha topado con algo hace un momento? ¿Qué ha hecho mi tonto hijo ahora? Parecía realmente odiar esta choza y se negó absolutamente a entrar en su umbral. De pie junto a la puerta, miró con asco los montones de lingotes. Escuchando la voz del oficial, Xuan Min dejó el dormitorio y salió a la habitación principal de la choza. Le preguntó al oficial Liu: ¿quién vive en el noroeste? Confundido, el oficial Liu miró en esa dirección. ¿Yo? Xuan Min lo miró fijamente y luego preguntó: ¿noreste? ¡Ah! ¡Noreste! Ahí es donde vive mi hijo Liu Jin, el más joven, el que cayó en el pozo hoy temprano. Maestro, ¿qué está haciendo? ¿Por qué preguntas por las habitaciones? Después de una pausa, Xuan Min respondió: ¿ha oído hablar del diseño dirigir el río hacia el mar? Era imposible decir lo que sentía. Todavía mantenía esa cara fría y sin expresión, como si estuviera haciendo una pregunta tan simple como ¿has comido? Pero la cara del oficial Liu se volvió blanca como la nieve.
Apoyado contra el marco de la puerta, el oficial Liu no respondió durante mucho tiempo. Finalmente, empezó a mover los ojos y mirar hacia adentro de la habitación. Tan pronto como vio el armario, su expresión se volvió aún más pálida. "Mm, mm, no voy a mentir, maestro. Estos 2 últimos años he tenido algunos problemas de salud, así que... Mientras el oficial Liu tropezaba y tartamudeaba por la puerta, Yang Shinin se movía por el interior. Cuando el oficial Liu se asomó, se escondió para no aparecer en su línea de visión. No solo porque era un fantasma a punto de enfrentarse a alguien que había conocido en vida, lo que nunca podría ser algo bueno, sino también cada vez que veía al oficial Liu, su corazón se llenaba de tanto odio que quería atacarlo. Recordaba el día en que sus padres murieron y apretó los dientes. Mientras tanto, Liu Shun, sentado entre los lingotes aplastados, se fijó en los clavos y los talismanes. La capacidad de atención del tonto se dispersaba fácilmente. Se sintió atraído por los talismanes, dejó caer los lingotes que sostenía en el suelo y se acercó a estudiar los talismanes. Cada vez que los niños pequeños se fijan en un objeto nuevo, sin importar su limpieza o suciedad, la seguridad o el peligro que representaba, tienen el impulso imparable de tocarlo. El idiota e ignorante Liu Shun estudió los talismanes durante algún tiempo y luego extendió la mano para tocar la punta de un clavo. El brillante clavo de cobre era sensible y afilado. Inmediatamente perforó la piel de Liu Shun. Así, el tonto comenzó a sangrar. «Oye, no lo toques». Pero cuando Yang Shinin se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Una gota de sangre cayó de la punta de la uña sobre el talismán. Sorprendido por el regaño, Liu Shun levantó la vista. En ese momento, Yang Shinin se preguntó repentinamente por qué la habitación estaba tan tranquila. El incesante viento del invierno que había estado aullando contra las paredes de la cabaña había desaparecido de repente. Los fantasmas suelen ser más sensibles que la gente común. Sintió que no había ninguna corriente de aire. La paz era sospechosa. Xuan Min, que había estado de pie junto a la puerta hablando con el oficial Liu, miró repentinamente al cielo. El viento estaba inquieto y las nubes eran pesadas. No había ningún ruido en ninguna parte. Todo el recinto de Liu había caído en completo silencio. Esa extraña tranquilidad no duró mucho tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el viento aullador se levantó de nuevo. Su sonido es el mismo que antes, como si estuviera resentido. El sonido de viento se hizo cada vez más fuerte y comenzó a parecerse al llanto de un fantasma. En medio de los gritos bestiales del viento hubo un sonido. Era el tono de la cola de dos cosas metálicas que se golpeaban entre sí, pero también de alguna manera diferente. Xue Xiang, aún en la mano de Xuan Min, se sentó de repente. A otros les habrá resultado difícil analizar el sonido, pero él lo oyó alto y claro. Sonaba exactamente como la cosa que estaba buscando. ¡En el noreste! Xue Xiang luchó por levantar la cabeza y mirar en esa dirección. El burro calvo acababa de preguntar: ¿de quién era esa habitación? Mientras Xue Xiang intentaba recordar, los sombríos gritos fantasmales del viento se fusionaron con ese otro extraño sonido, haciéndose aún más fuertes. En ese momento, todos en la habitación sintieron como si les golpearan en la nuca con algún objeto contundente. Sus oídos chillaron y su visión se volvió negra, perdiendo el conocimiento.